Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver el tema de las coordenadas de un vector con respecto a una base ordenada. Aquí es bien importante el ya tener una base de un espacio vectorial y por supuesto el orden de sus elementos va a ser importante para obtener precisamente este vector de coordenadas. Entonces, yo tengo un espacio vectorial sobre un campo de escalares. Ahora yo requiero una base. Ya sabemos que es una base. Esa base debe de tener n elementos porque la dimensión de mi espacio vectorial es n, ¿de acuerdo? Y entonces voy a buscar las coordenadas de un vector con respecto a esta base y de acuerdo a ese orden. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Que ahora yo requiero que me des un vector específico A que pertenece a ese espacio vectorial, de tal forma que necesito encontrar sus coordenadas con respecto a esa base. Es como si fueses a referenciar un punto con respecto a un sistema cartesiano. Y entonces lo que hago es lo siguiente. Esa base voy a hacer la combinación lineal de esos vectores alfa 1 más alfa 2 por b2 más alfa 3 por b3 y así sucesivamente hasta que tengas la combinación lineal de todos los vectores que se encuentran en la base. Y esto lo igualas al vector A específicamente, porque busco sus coordenadas. ¿Quiénes son las coordenadas? Estos escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa n. Esas son las coordenadas, de tal forma que mi notación quedaría de la siguiente forma. Las coordenadas del vector A con respecto a la base B sería un vector de tipo R a la n, es decir, alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa n. Son esas coordenadas. Se podrán dar cuenta que si yo hago esta combinación lineal igualado a este vector, vas a tener siempre un sistema compatible determinado. La solución de ese sistema compatible determinado son las coordenadas. Ahora, esto, por supuesto, déjenme les pongo que pertenece a R a la n. No importa el espacio vectorial que estés trabajando, el vector de coordenadas siempre va a ser de esta manera. Hay algunos libros, sobre todo últimamente, que la notación en lugar de ponerla de esta manera, la ponen transpuesta. Es decir, en lugar de que sea un vector renglón, lo hacen como un vector columna. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? No varía. Simplemente la notación cambia, pero la forma de obtener el resultado no va a cambiar. Aquí, cuidado. Les dije, vector de coordenadas con respecto a una base ordenada. Es decir, esto, si yo llego a cambiar el orden de los vectores, fácilmente dice alguien, pues B2 lo hago B1 y B1 lo hago B3. Esto siempre va a estar igualado a un valor en concreto. En ese momento estás cambiando tu sistema de ecuaciones. Ya vas a tener otra solución, ¿de acuerdo? Por eso les dicen coordenadas de un vector con respecto a una base ordenada. De otra manera, tendrás otro vector de coordenadas, ¿de acuerdo? Esta es como tu teoría para obtener. Vamos por el ejercicio. El enunciado dice, dado el espacio vectorial V, observen, y ahora aquí importante, hay una condición, eso es importante, esto es un subespacio de R3, observen que ahí tengo una condición, ahora es interesante. Entonces dice, obtener, inciso A, una base y su dimensión, una base de este espacio vectorial y su dimensión. Repasaremos el concepto anterior. Inciso B, el vector de coordenadas de V con respecto a esa base obtenida. Depende de tu base que tú obtienes para poder obtener mi vector de coordenadas con respecto a esa base. Recuerden que les había comentado, hay una condición, hay que sustituir de inmediato. Me dice que y es igual a 2z menos x. Ok, redefino mi espacio vectorial y quedaría esto como x. El valor de y sería 2z menos x, z. Para todo xz que pertenece a los reales. Me voy a auxiliar de unos y ceros, como ya habíamos platicado. Esto es una base natural. La que voy a obtener es una base natural. En primera instancia digo que x es igual a 1, tanto x está aquí como aquí. Entonces x es igual a 1 y z va a ser 0. Mi base entonces contiene al vector 1 menos 1,
0. Ahora, mi siguiente variable es z. Observen, solamente tengo dos variables. Z va a ser 1 y x va a ser 0. Entonces, mi valor que obtengo es 1, 2, 1. Esta es mi base natural. Tengo dos elementos en la base, por lo que la dimensión del espacio vectorial es 2. ¿De acuerdo? Este es la obtención de tu base. Me auxilié del mismo método de dar unos y ceros para poder obtener en este caso la base natural. Observen que aquí hay un 2. Solamente cuando es unos y ceros en mi base es base canónica. Voy a obtener las coordenadas del vector que me están especificando. El inciso B me solicita que obtenga las coordenadas del vector V. El vector V es 3, menos 1, 1. Las coordenadas de este vector con respecto a esta base en específico. Reescribiré la base aquí. Mi base es 1 menos 1, 0, 0, 2, 1. Bien, ya tengo los elementos necesarios. Voy a hacer la combinación lineal de los vectores de la base y lo voy a igualar al vector que me están dando. Entonces requiero hacer la combinación lineal con esos dos vectores. Hago la combinación lineal y lo igualo al vector 3 menos 1, 1, porque es el vector que estoy buscando sus coordenadas. Esto me lleva a un sistema compatible determinado, como ya les había indicado. Esto sería alfa 1 por el primer vector, alfa 1 menos alfa 1, 0, más alfa 2 por este segundo vector, 0, 2 alfa 2, alfa 2. Todo esto igualado al vector 3 menos 1, 1. Ahora lo igualo. Esto lo sumo, alfa 1, menos alfa 1 más 2 alfa 2, alfa 2. Todo esto igualado al vector 3 menos 1, 1. Por igualdad de vectores, esta componente es igual a esta componente a esta y esta componente a esta. Por lo que alfa 1 es igual a 3. Menos alfa 1 más 2 alfa 2 es igual a menos 1 y alfa 2 es igual a 1. Dirán ustedes, ya está, ¿sí? ¿Está directo? Sí. Porque tu sistema fue tan noble de decirte que alfa 1 es 3 y alfa 2 es 1. Simplemente vamos a sustituirlos aquí para ver que efectivamente me da este resultado menos 1. Entonces ya puedo decir que esta es la solución. Si se indetermina, entonces esa no fue tu solución. Observen que siempre te va a dar un sistema, ¿sí? Compatible determinado, que vas a encontrar una sola solución. Si alfa es igual a 3, entonces sería menos 3. Como alfa es igual a 1, por 2 sería más 2. Y esto efectivamente me da menos 1. Ya tienes tu vector de coordenadas. El vector de coordenadas en la base B sería la coordenada alfa 1, que es 3, y la coordenada alfa 2, que es 1. Ese es tu vector de coordenadas con respecto a esta base. Ahora, quiero que observen que si yo cambio el orden de los elementos de la base, esto también va a cambiar. Y esto cambiaría a 1, 3. Bien, como pueden observar, cambié el orden de la base. Ahora, el segundo vector lo puse en primer lugar y el primer vector lo puse en segundo lugar. Observen que la combinación lineal de esto quedaría alfa 1 por 0, 2, 1 más alfa 2 por 1 menos 1, 0. Está igualado al vector V. Sigo buscando las coordenadas, pero ahora lo que quiero que vean es que si yo cambio el orden de los vectores, tengo un vector de coordenadas diferente. Voy directamente al sistema de ecuaciones y esto me da alfa 2 es igual a 3. 2 alfa 1 menos alfa 2 es igual a menos 1. Alfa 1 es igual a 1. Observen, ¿de acuerdo? Entonces, como podrán ver, sustituyendo alfa 1 sería 2 menos 3, esto me da menos 1. Por lo que tu vector de coordenadas con respecto a la base sería ahora 1, 3, ¿sí? Primero alfa 1 y después alfa 2, siempre en ese orden, ¿de acuerdo? Este es entonces mi vector de coordenadas. Va a tener mucha aplicación, pero lo vamos a ver en otro tema, ¿ok? Gracias, nos vemos en otro video. Hasta luego.